Buenos días, profe. Mi nombre es Andrea Meneliza Manzanares Mejía. A continuación le daré lectura a la guía de trabajo del módulo 4, lección 3, que va titulada Los grandes reinos de la naturaleza. Empezaré dándole lectura al primer tema, que es la bacteria dividida en dos reinos. Hasta hace algunos años se incluían bacterias procarióticas en el reino Monera, que se consideran distintas del resto de organismos por carecer de núcleo bien definido. Fue a mediados del siglo XX que algunos científicos como Carl Woese y Cavalier Smith y otros en sus investigaciones de secuencias genéticas propusieron dos grupos de bacterias de acuerdo a diferentes bioquímicas, que son las arqueobacterias y las eubacterias, y los organismos procarióticos se dividieron en dos reinos llamados archeobacterias y eubacterias. Las bacterias han habitado la Tierra por millones de años en diferentes hábitats, incluyendo al organismo humano. Aunque algunas bacterias causan enfermedades, la mayoría de ellas son patógenas causantes de la enfermedad. Las bacterias juegan un rol importante en la biosfera como descomponedores, degradando moléculas orgánicas. Las bacterias, junto a otros organismos, transforman el carbono, nitrógeno, fósforo y azufre. Algunas bacterias convierten nitrógeno atmosférico en amoníaco y nitratos. En general, las bacterias son organismos unicelulares procarióticos cuyo diámetro oscila entre 0.5 micrómetro. Solo pueden ver al microscopio. El siguiente tema es cómo son las bacterias. Se presentan en tres formas fundamentales. La primera forma es esférica, llamadas cocos, si se encuentran en forma independiente. Si se unen dos individuos forman los diplococos o los estreptococos, que son cadenas largas de bacterias. Si forman masas parecidas a racimos de uvas, se constituyen las estafilococos. La forma 2 es cilíndrica, llamadas bacilos, que se pueden encontrar en forma aislada o formando cadenas. También se les llama bastoncilos. Su forma 3 es helicoidal, entre los cuales están los llamados vibrones, espirilos y espiroquetas. Algunas características esenciales de las bacterias son: A. La mayor parte de las bacterias son móviles, se desplazan por medio de flagelos. B. El material genético se encuentra en el citoplasma, está contenido en una sola molécula circular de ADN. C. Se producen de manera asexual mediante fusión binaria, se divide en dos células, por generación o por fragmentación. D. Algunas bacterias son heterótrofas y otras bacterias son autótrofas. Los seres vivos han sido clasificados en dos siguientes reinos. 1. Reino de las arqueobacterias. 2. Reino eubacterias, también llamadas bacterias. 3. Reino protista. El reino protista se propuso por primera vez en 1866 y se incluían bacterias y otros organismos que diferencian son de animales y plantas. En 1969
Robert Whittaker estableció el sistema de clasificación de 5 reinos. Uno de ellos es el protista, donde se colocaron solo organismos eucarióticos unicelulares. Los protistas se dividen en 3 grandes grupos que son protosacáridos, algas y protista fungoides. 4. El reino fungi es el reino de los hongos. Algunas características son: todos los hongos son eucarióticos. En casi todos los hongos la pared celular está compuesta por una sustancia llamada quitina. Su hábitat es casi universal, se encuentran en los lugares que hay materia orgánica. En algunos casos los hongos son venenosos como la manita. Algunos hongos causan enfermedades en el ser humano como el pie de atleta y la tiña. 5. El reino Plantae. Este reino se divide en 2 grupos principales que son las briófitos y las traqueófitas. 1. Las briófitas son consideradas como las plantas más sencillas porque no poseen tejidos conductores como el xilema y floema. Se dividen en hepaticas y musgos. Se encuentran en lugares húmedos como paderones o rocas junto a los ríos. Su función ecológica consiste en que participan en la desintegración de las rocas para la formación del suelo. 2. Traqueófitas. La palabra traqueófita proviene del tracheo, que significa conducto, y pitón significa planta. Son las plantas llamadas plantas vasculares y se dividen en plantas vasculares sin semillas y plantas vasculares con semillas. El grupo de las plantas vasculares con semillas se caracteriza por la presencia de tejidos conductores, el xilema que conduce agua desde la raíz hasta el follaje y el floema que concluye nutrientes en ambos sentidos. El grupo de las plantas vasculares con semillas es más grande que las plantas, que comprende 2 categorías: gimnospermas y angiospermas. El gimnospermas, el prefijo gim significa desnudo y esperma significa semilla. Se llaman plantas con semillas desnudas. Las primeras plantas gimnospermas aparecieron hace 350 millones de años, a finales del período Devónico. En esta división se ubican las coníferas o pinos, de gran utilidad económica por su madera y resina. Las angiospermas. Estas plantas aparecieron hace unos 10 millones de años. Son plantas con flores y semillas encerradas en un fruto como el durazno o aguacate. Se caracterizan por poseer flores en las cuales se encuentran los órganos para la reproducción. Sus semillas se forman dentro del ovario y se dividen en monocotiledóneas, como el maíz, el arroz, y dicotiledóneas, como el frijol, el tomate, el limón y el mango. 6. El reino Animalia. Según los biólogos, existen más de 1 millón de especies animales y quedan más por clasificarse. Los animales son tan diversos que se pueden encontrar en cualquier hábitat, ya sea terrestre o acuático. A continuación, en este video realizaremos la actividad número 2, que se trata de un experimento. Para realizar este experimento necesitamos los siguientes materiales: agua tibia, una botella, levadura, azúcar y una vejiga. Bueno, empezaremos realizando el experimento.
Comenzaremos con agua tibia y luego vamos a echarle al agua tibia levadura. Luego le vamos a echar azúcar. Y después lo vamos a disolver por 3 minutos. Ahora, cuando todo esté disuelto, lo echaremos en la botella. Hasta la mitad. Luego vamos a colocar la vejiga en el emboque de la botella. Y ahora, así nos quedó nuestro experimento y ahora hay que esperar que pasen 30 minutos para saber qué es lo que pasa. Y así sucesivamente, como podemos ver, va creciendo el experimento que acabamos de hacer, una reacción donde la levadura va creciendo así sucesivamente. Y así sucesivamente, después de pasar 30 minutos, así quedó nuestro experimento. Después de terminar con nuestro experimento, ahora contestaré las preguntas que estaban en la actividad acerca del experimento. La primera pregunta es: ¿qué le sucede al globo y cómo se llama esta reacción? Después de los 30 minutos el globo se infló un poquito, ya que la levadura está hecha de hongos, lo cual produce alcohol etílico, y a esta se le llama fermentación. Se puede decir que es la fermentación de la levadura. También puede ser reacción de combinación o síntesis. La pregunta número 2 es: ¿cómo se produce? Se produce cuando un elemento se combina reaccionando con otro elemento para formar un compuesto. La siguiente pregunta es: ¿qué es levadura? La levadura está hecha de hongos, es una sustancia fermentada que provoca a su vez la fermentación de otro con la que se mezcla. Y la última pregunta: ¿cómo se realiza esta reacción a nivel industrial? Se realiza en la elaboración de repostería y en la elaboración de cerveza.